estamos listos para otra entrevista. Nos acompaña Jorge Jauregui, experto en temas electorales, y por supuesto le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Jorge? Mirta, muy buenos días, un placer estar a sus órdenes. Buenos días, gracias por su compañía. Vamos a tocar un tema no solo interesante, sino necesario, importante en esta coyuntura electoral, porque queremos, claro que sí, ayudar a nuestros electores para que sepan cómo evaluar a sus candidatos, evaluar sus propuestas, escoger, ¿no?, a este candidato o candidata que seguramente se espera haga las cosas mucho mejor en su distrito. ¿Por dónde empezar en este universo de información que afortunadamente en principio tenemos? Claro, hay que reconocer el aporte importante del Jurado Nacional de Elecciones a través del Pacto Ético Electoral para ofrecer un espacio para que los ciudadanos se informen de forma más cercana, en principio, de cuál es la textura de los candidatos, o sea, cuán dispuestos están a cumplir lo que se comprometen en campaña electoral. ¿A eso te refieres con textura? Claro, me refiero específicamente a cuánto están dispuestos a cumplir lo que se compromete, sus compromisos como el pacto ético, que luego va a ser un poco el comportamiento que van a replicar al momento, si son elegidos. Sus compromisos en calidad de candidatos. Exacto, ¿no? Sus candidatos, o sea, la textura ética, la entereza moral del candidato. Es un candidato que se compromete a través de un instrumento muy valioso que ya tiene 10 años en el país, como el Pacto Ético Electoral, por ejemplo, y no va a debatir, ya nos da una indicación de cuáles son, digamos, su percepción respecto a los compromisos que asume. Una segunda línea que es súper importante es evaluar las propuestas en sí, ¿no? Muy bien. Hay que evaluar, por ejemplo, en principio, el tema de en qué medida estas propuestas corresponden al ámbito de competencia del gobierno local al que aspira este candidato. O regional, ¿no? O regional, sea el caso. de ser el caso, ¿no? De tal manera de que, por ejemplo, lo hemos mencionado de repente antes en otra entrevista, en otro momento, no puede un candidato distrital comprometerse a obras que son de envergadura nacional o regional o provincial, por decir, ¿no? O contrario al censo, una competencia, un candidato que va a una municipalidad provincial, como el caso de Lima Metropolitana, que es una municipalidad provincial con competencias especiales de gobierno regional, pero que finalmente es un municipio provincial. Ahora, ello requiere educación del electorado, claro, ¿no? Que el electorado conozca en principio cuáles son las competencias tanto de autoridades locales como regionales. Exacto. Para saber qué sí se puede hacer. Yo te pido en este momento que por favor nos des algún tipo de pauta en el caso, por ejemplo, de autoridades locales. Claro. En el caso, por ejemplo, de autoridades locales... Que sí, que no. Claro. ¿No? En el caso de las competencias a nivel local están distribuidas a nivel distrital y nivel provincial. Exacto. Por ejemplo, en el caso del serenazgo, para poner un ejemplo que es bien sencillo. Muy bien. El serenazgo de Lima Metropolitana tiene competencia en el distrito de Lima. Entonces, una oferta, una propuesta respecto a un serenazgo pues, provincial y tal no es posible porque por la Ley Orgánica de Municipalidades los gobiernos distritales también tienen competencias en el ámbito de la seguridad ciudadana y tienen, por lo tanto, serenazgos, ¿no? Bajo su estructura funcional. Un segundo nivel importante, y tal vez el más valioso, es el de evaluar en qué medidas son viables, ya no desde el punto de vista de la competencia jurídica, sino desde el punto de vista de la viabilidad efectiva, material de las propuestas. Incluso presupuestal, ¿no? Específicamente presupuestal, ¿no? Por ejemplo, están proponiendo una serie de propuestas, pero la pregunta es, ¿tienen idea de cuánto cuesta eso? Y sobre todo, si el gobierno local al que aspiran tiene los recursos, puede generar... Se ha hablado mucho de las APP, ¿no? De las alianzas público-privadas, pero yo no sé si eso se manifiesta de manera superficial o si hay ya, digamos, conversaciones, hay ya acuerdos, si hay ya socios estratégicos, exacto. Ahora, eso, por ejemplo, yo creo que da pie a que, dado que ya el Pacto Ético Electoral ha generado este espacio para un debate y escuchar realmente ahora lo que dicen, porque los programas de gobierno son bastante, digamos, formales, ¿no? En un debate uno puede escuchar mejor articulada la propuesta, ¿no? Que es lo que busca. Entonces, sobre esa base, yo creo que genera el espacio para que ahora sea también la sociedad civil la que participe y opine. O sea, qué mejor, por ejemplo, que la academia, ¿no? Las escuelas de posgrado vinculadas a políticas públicas, ¿no? Y en el Perú hay espacios muy importantes, ¿no? En universidades prestigiosas, para opinar respecto a las propuestas en sí. Yo creo que es importante y hay que invocar a que la sociedad civil también participe, porque el ciudadano ciertamente se va a dejar llevar un poco de la emotividad, del liderazgo, de la buena calidad, digamos, de reacción, el nervio político del candidato, que eso es, la interesa del perfectamente candidato, ¿no? válido,
puede evaluar la entereza, eso sí lo puede evaluar. Pero respecto a los temas técnicos, creo que es importante que la sociedad civil también participe. Perfecto. ¿No? Bueno, luego de esta primera mirada entonces al candidato, sumergirnos quizá en aquellos análisis de especialistas. Exacto. Como es tu caso. Yo creo que eso es importante porque, digamos, una característica de la democracia contemporáneamente, ¿no? Que se basa en esta estructura de democracia representativa, es decir, elegir ciudadanos que son como los electores, Claro. para que ejerzan la función de representación política a nivel de gobiernos locales, regionales y a nivel del gobierno nacional. Ese modelo de democracia, conforme ha ido avanzando el siglo XXI, se ha ido migrando a un modelo de democracia continua, como lo se denomina en la academia, es decir, con una fuerte presencia de la sociedad civil controlando el cumplimiento de promesas, el cumplimiento de cuál es la oferta electoral. En el caso ideal. Eso es entonces lo que tiene que pasar, porque y más aún en un caso como el nuestro, en el que tenemos, lamentablemente hay que decirlo, una notable debilidad institucional de los partidos, que vienen a ser este mecanismo de engranaje entre la sociedad civil y el Estado, la sociedad política. Entonces, hay, en mi opinión, algunos problemas de diseño en la Constitución del 93, específicamente en cuanto a la organización de los partidos políticos, que ha incorporado figuras que han debilitado esta institucionalidad. Específicamente el artículo 35, cuando habla de las organizaciones políticas y reemplaza esa categoría por la de partidos, que era una visión nacional, mucho más y que no afianzan la representación del ciudadano. Exactamente, entonces generamos un sistema de representación que no tiene mucha responsabilidad política, que es bastante aventurera a veces, ¿no? Este mecanismo. Por más que hay que reconocer, los organismos electorales hacen muy bien su chamba, elecciones muy bien hechas, con una justicia electoral que goza de confianza, aunque a veces puede haber cuestionamientos naturales, ¿no? Pero los organismos electorales, sobre todo la OMPE, hay que decirlo, ¿no? Que ejecuta la elección, que lleva a cabo la elección, goza de bastante confianza ciudadana. Entonces, más allá de eso, sin partidos o partidos institucionalizados fuertes, tiene la sociedad civil que intervenir permanentemente para hacer que el sistema funcione. Eso, no todo está perdido mientras llegan las modificaciones a la normativa, ¿no? A las competencias. Que dudo que en estas condiciones podamos esperar, digamos, reformas inmediatas. Políticas sustantivas, ¿no? Sí, pues, por eso que tenemos nosotros una tarea mucho más importante, claro, ¿no? que La sí. que tú has mencionado, de dar seguimiento, de hacer control, y que para eso, ojo, no hay que ser especialistas en infraestructura, en transporte, porque no es lo que se espera, ¿no? Claro. De repente sí tener las bases de aquello que necesitamos como ciudadanos. Pero sí podemos medir la entereza ética, la entereza moral, la textura de los candidatos. Y eso es un componente muy importante, ¿no? Pero sí pasando a lo siguiente, ¿no? Luego de las propuestas, de las competencias, la calidad moral de nuestras autoridades el día de hoy es mucho más importante que hace 20 años. Yo creo que sí, yo creo que ahora estamos mucho más atentos a ello. Porque estamos más atentos a estos elementos porque la evidencia empírica lo demuestra, que hay que estar atentos a ello. Aunque hace 20 años estábamos igual de atentos, me parece, ¿no? No hemos aprendido. Sí, lo que pasa es que hace 20 años o menos de 20 digamos, el 2000, hace 18. Sí, digamos, el 2001 volvimos a un sistema democrático porque en la década de los 90 tuvimos una tiranía. Y queríamos cuidar nuestra democracia. Una tiranía corrupta, además. Claro. ¿No? Una tiranía corrupta que que cayó luego de un escándalo de los Vladivideos y tal. No hemos podido fortalecer una democracia representativa sólida porque no hemos cambiado las reglas del diseño de ese marco institucional. Hemos continuado con esas reglas. Entonces, es imposible lograr una democracia con reglas diseñadas para instalar una tiranía. Y eso es algo que ha pasado en el país. Entonces, sobre esa base, es importante la reforma política. Sumamente importante, pero una reforma profunda respecto a los aspectos que están vinculados a la responsabilidad política de la representación. Entonces, sobre esa base, hoy estamos más atentos porque la evidencia empírica, ¿qué nos dice? En casi 20 años de democracia representativa, libre, ¿no? Un sistema político libre como el que ahora tenemos y aspiramos a consolidar, hemos visto una gran cantidad de escándalos de corrupción, sobre todo a nivel regional y local. Tenemos cerca de 17.000 entre funcionarios y autoridades políticas procesadas por el Poder Judicial por casos de corrupción de funcionarios. Entonces, sobre esa base, digamos, estamos mucho más atentos a ello, pero evidentemente necesitamos mejorar la forma como elegimos estas autoridades, necesitamos mejorar la forma como funcionan las organizaciones políticas, necesitamos que las organizaciones políticas sean de espacio nacional, o partidos nacionales, volver a una institucionalidad fuerte de partido, aunque siempre hemos tenido decir volver es mucho, porque en realidad siempre hemos tenido una característica de sistema de partidos débil, ¿no? En el país. No tenemos una tradición partidista como la tienen otros países, tal vez Colombia, ¿no?
tal vez Chile, Uruguay. Claro, que te permite tener una idea del candidato. Claro, que te permite tener ¿no? una idea A través cuál de su es organización política. La identidad ideológica, porque cuando hablamos de ideología hablamos de programas de gobierno. En realidad, proponen, y en la ¿no? actualidad lo que sentimos es que muchas veces conocemos de cero Sí, a claro un que candidato sí. o una O que candidata, este ¿no? Que candidato puede que ser la está- situación en ese momento de muchos electores que no saben absolutamente nada. O que este candidato que postula por tal partido podría postular por cualquier otro. No hay una identidad programática. Y ese es un problema real. Entonces, sobre esta base sí tenemos que estar atentos y una sociedad civil mucho más activa de lo que demanda. Vivimos una coyuntura global de democracia continua, es la Muy bien. concepción. Revisar propuestas, revisar lo ético, lo moral. ¿Qué pasa con la formación, con la experiencia, que también es sustancial para muchos electores? ¿Cuáles son los antecedentes? O sea, ¿qué logros tiene esta persona? ¿Qué equipos cuenta? Porque no solamente es el candidato, sino es qué equipos cuenta. ¿no? O sea, gobernar es un tema que no Que no es de uno. Exacto, no es una cosa mágica, ¿no? No es llegar y con una varita mágica solucionar problemas, no, es equipos, es propuestas. A diferencia de otros procesos electorales, igual no se conocen mucho los equipos en este proceso, ¿no? Yo creo que el aspecto que señalas, Mirta, es crucial. Lo que es, más allá del buen desempeño de los organismos electorales, que hay que reconocerlo, sobre todo de la OMPE, que bueno, está haciendo el proceso electoral. Un aspecto que es característico de esas elecciones regionales y municipales es la opacidad. Conocemos poco de los candidatos, poco de los programas de gobierno, y esto es consecuencia de la coyuntura nacional. Hay una fuerte confrontación en el ámbito nacional que afecta al país La desafección negativamente. también con la Y esto política. genera desconfianza, o sea, acentúa más este desinterés que tiene el ciudadano por la política, pero lamentablemente tenemos que estar atentos porque son personas que vamos a elegir este 7 de octubre y que van a tener mandatos de 4 años. Finalmente, si queremos autoridades, probas, preparadas, con experiencia, éticamente, que también estén a la altura, ¿es válido preguntarnos sobre el financiamiento? Es fundamental preguntarnos por el financiamiento, de dónde vienen los recursos. Muy bien. Lamentablemente ha habido un cambio normativo que ahora los partidos y las organizaciones políticas Claro. rinden cuentas acabado el proceso. Antes teníamos información. Esto es algo que es súper importante porque los casos de redes de corrupción que se han generado, por ejemplo en Ancash, han empezado con el financiamiento. Entonces, es importantísimo evaluar qué tanta propaganda tiene y dónde la financia, ¿no? Muy bien, bueno, sin duda son muchísimas las preguntas que debemos hacernos y tenemos que buscar respuesta, ¿no? Sobre los candidatos o candidatas en este proceso electoral del 7 de octubre. Muchísimas gracias, Jorge, por habernos acompañado. Un verdadero placer, muchas gracias por la invitación. Muy bien, con Jorge Jauregui, experto en temas electorales, cerramos el bloque de elecciones regionales y municipales.